Pues sí, efectivamente, el sábado, muy temprano, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, es decir, la madrugada del sábado, anunció oficialmente a sus futuros candidatos a los 9 gobiernos locales que se van a renovar en el 2024. El día de hoy, 2 mujeres ganaron este mejor posicionamiento. Primero, Margarita González Saravia, de Morelos, que será nuestra, para que no nos caiga el INE, nuestra coordinadora de los comités de defensa de la transformación en el estado de Morelos. También ha obtenido el mejor posicionamiento en este indicador nuestra compañera Rocío Nale, del estado de Veracruz. Quien encabezará los comités de defensa en esa entidad. Ahí llevamos 2 mujeres, nos faltan 3. ¿Cómo elegir a esas 3? Volvemos a esta pregunta. ¿Cuál es la preferencia como candidato o candidata de Morena, PT y Verde? Entonces, las mujeres que hayan obtenido un mayor porcentaje. En ese orden sería Clara Brugada en la Ciudad de México, quien encabezará la coordinación de los comités en la Ciudad de México, Alma Alcaraz de Guanajuato con 23.4%. De igual manera, Alma encabezará los esfuerzos en el estado de Guanajuato, y Claudia Delgadillo en el estado de Jalisco. Así tendríamos las 5 mujeres coordinadoras. Los hombres estarían en Yucatán, Huacho Díaz Mena. En Tabasco, Javier May. En Puebla, Alejandro Armenta. Y en Chiapas, Eduardo Ramírez. Y el sábado, el mismo sábado, desde Monterrey, Claudia Sheinbaum respaldó los resultados de las encuestas que definieron a las y los futuros candidatos de Morena a los 9 gobiernos locales, y aseguró que las mujeres transformadoras podemos ser lo que queramos ser. Que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México. No mandamos por intereses personales, por intereses de uno, de otro. Aquí no hay acuerdos cupulares. Y por ello, en Morena, respetamos los resultados de las encuestas. Y además, nosotros somos los primeros en demandar y respetar la representación de las mujeres en el espacio público. Por eso estoy muy contenta por los resultados del día de ayer, porque se respetó la voluntad popular y también a las mujeres mejor posicionadas de nuestro movimiento. Y sobre este tema, en la red social, en X, Luis Carlos Ugalde escribió el fin de semana: el método de selección de personas candidatas de Morena fue efectivo, incluyente, con excepciones, entre paréntesis, y prevaleció la unidad. Justamente tengo vía Zoom a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buen día. Muy buenos días, Adela. Me da gusto saludarte. Oye, pues le salió bien, ¿no? Pues yo creo que sí le salió bien.
¿Por qué le salió bien? Primero, porque no hubo rupturas. Hubo dos personas que se enojaron el sábado. Uno fue Ignacio Mier, el que quería ser candidato a gobernador en Puebla, y ayer salió a decir que acepta ser candidato a senador. El otro fue el papá del Checo Pérez, pero bueno, creo que ese es un personaje bastante irrelevante en Morena y ya renunció. Pero eso son cosas, son minucias. En realidad, en su conjunto prevaleció la unidad. Podemos discutir, Adela, de algunos de ellos. Yo creo que... Luis, creo que se nos está cortando. No sé cómo anda tu señal, se está como yo creo que... congelando. Luis Carlos, ¿me escuchas? Perdona. No te preocupes. A ver si lo logramos. Me decías Adela. me decías que podríamos discutir. Podríamos discutir si van a ser o no buenos gobernadores. Yo creo que hay algunos que son bastante malos. Otros son unos oportunistas. El candidato de Yucatán, Huacho, estuvo en el PAN. Fue candidato a gobernador del PAN hace pocos años, sí, en 2018. El candidato en Chiapas, Eduardo Ramírez, quiso ser candidato del PRI, del Partido Verde, en 2018 y ha sido un militante de larga historia del Verde que ahora es aliado del partido oficial Morena. Y así podemos ir en muchos casos hablando de algunos de ellos. Pero el tema es que políticamente hablando el partido legitimó y no hubo rupturas y yo creo que en ese sentido pues le salió bien. Ahora, ¿cómo revisamos esto de que 7 de las 9 encuestas las ganaron hombres, Luis Carlos? Bueno, pues esto es parte de una tradición en donde los hombres han tenido más peso en la política, que afortunadamente está cambiando. 2, tiene que ver con el hecho de que pues algunas regiones del país las mujeres simplemente han entrado tarde a la arena política. Pero bueno, yo también te puedo decir que hay algunas entidades como en la Ciudad de México, la más importante de todas, donde una mujer era la periferia de la base militante. En fin, es parte del rezago de oportunidades de género y de personas, mujeres, que quieran entrarle a la política real. Esto creo que se está nivelando un poco y bueno, pues creo que es un desafío, Adela. Ahora, ¿cómo se traduce esto y cómo va a impactar a Claudia Sheinbaum, en la candidatura de Claudia Sheinbaum? Yo creo que ya el tablero, ¿no? Ya está. No sé, pues, cuánta injerencia tuvo ella o no en la designación de coordinadores, pero ¿cómo le impacta? Sobre todo lo de Omar García Harfuch, ¿no? Yo creo que tanto Clara como Omar eran cercanos a ella. Durante todo este tiempo se leyó que Omar era su favorito para encabezar la coordinación aquí en la Ciudad de México. Mira, Adela, yo creo que hay una lectura de que le raspa esto, pero hay otra lectura de que la verdad es que lo puede aprovechar a su favor. Claro. ¿Por qué le raspa? Pues porque es claro que ella fue la que impulsó a García Harfuch para que se lanzara al ruedo. Es claro que eso a Clara Brugada la debe haber resentido mucho internamente. Es decir, esta Claudia, con quien lleva una relación política, opta por este advenedizo que puede ser un buen policía, puede ser alguien simpático, guapo, lo que quieras. Pero el hecho es que pues, era un advenedizo en Morena. Y yo creo que eso sí causó mucho ruido internamente, sí prendió alarmas. Pero al final puedes tú argumentar que López Obrador sigue siendo el que manda. Puedes decir muchas cosas, pero al final Claudia podrá decirle a su gente, miren, efectivamente yo quería que fuera Omar, los escuchamos, fuimos sensibles, corregimos el rumbo y ahora es Clara. Y como Omar se disciplinó y va a estar cerca de Claudia, yo creo que al final esto será una anécdota. No creo que trascienda. Ahora, lo que sí va a trascender claramente es que Clara es una candidata menos apta para poder crecer la base de Morena en la Ciudad de México. Clara efectivamente es una muy buena candidata al interior, despierta motivación, además creo que ha hecho un trabajo bueno en Iztapalapa, pero al resto de la ciudad difícilmente será una candidata que sea atractiva. Entonces, ese es el gran problema de Clara, que estaba 15 puntos abajo que Omar. Pues ahora yo creo que esto va a llevar a una elección muy competitiva con la oposición.
Sí, hay una diferencia en la encuesta importante, la verdad. No sé si desde el principio Omar estuvo contento, o no, digo, pero pues finalmente quedó, así quedó. Ahora, yo coincido contigo que pues se ve difícil que Clara traiga votantes más allá de los que ya trae Morena, ¿no? En la Ciudad de México. Así es, efectivamente, porque la agenda de Clara, que es una agenda de inclusión, de desarrollo social, de mejorar los espacios públicos en Iztapalapa, que entiendo lo ha hecho muy bien. Finalmente, Iztapalapa es una de las alcaldías de menor nivel de ingreso de la ciudad. Y para las clases medias aspiracionistas, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, sí. Que alguien que gobierna una de las alcaldías más deprimidas socialmente, que ha sacado adelante, pues no debe ser algo muy atractivo. Entonces yo creo que en ese sentido, Santiago Taboada, quien será probablemente el candidato de la oposición, pues es un candidato que puede despertar más ese ánimo aspiracionista, porque la alcaldía que gobierna Benito Juárez es de clase media pareja, es el corazón político, uno de los corazones políticos de las urbes clase medieras del país, y por eso yo creo que puede ser atractivo. De tal forma, y lo que yo creo del mecanismo de Morena es que, primero, yo no comparto la idea de que las encuestas deban decidir, porque puede ser alguien muy popular, Cuauhtémoc Blanco, pero ha sido un gobernante desastroso. Sí. Segundo, sí hay que tomar en cuenta lo que dice la base militante, pero también hay que tomar en cuenta los atributos, las competencias y el profesionalismo. Entonces, yo creo que Morena se esconde detrás de las encuestas para tomar decisiones. Y eso tiene una ventaja, pero tiene una enorme desventaja, que te hace forzar a escoger candidatos que a lo mejor no son los más aptos. Los más competitivos o los más aptos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que en Puebla, quien resultó candidato, Alejandro Armenta, no me parece que sea el personaje que puede guiar a Puebla en la mejor ruta. Yo creo que Mier era probablemente mejor, o la secretaria de Desarrollo Económico, Olivia Salomón. Yo no creo que necesariamente Javier May vaya a ser el mejor personaje para guiar Tabasco. Como no creo que Cuauhtémoc Blanco haya hecho un gran gobierno en Morelos, ha sido desastroso. Entonces le salió bien a Morena. No sé si esto le vaya a salir bien al país en los próximos años. Creo que hay gente buena, creo que hay gente mala, y ya veremos lo que pasa, Adela. Ahora, ¿cómo ves al frente, Luis Carlos? Al frente lo veo a Xóchitl y veo al frente. Uh-huh. El mandato de Xóchitl Gálvez era ser coordinadora del Frente Amplio por México, y creo que no ha cumplido su mandato. No se ha metido en las elecciones para nada. No se ha metido a conformar la estructura del frente, no la he visto reuniéndose en los estados con los cuadros locales, no la he visto negociando candidaturas en el país. Y eso me parece que hace que ella no sea la arquitecta del frente que era su mandato. Por otra parte, veo la campaña de Xóchitl desafortunadamente desordenada, sin claridad ni estrategia. Sigo pensando que ella es una candidata con muchos atributos, pero siento que su campaña le falta profesionalismo y le falta orden. Y ya la campaña formalmente, la precampaña empieza dentro de una semana, la campaña formal, y yo no veo eso con claridad. Lo que ocurrió el día de ayer, Adela, que de repente el teleprompter se le apagó. Sí, 4 veces, no. Bueno, pues eso puede ser un error técnico que no debe ocurrir, pero no había un asesor que se acercara a entregarle el discurso escrito para que pudiera continuar sin este problema. Esos detalles reflejan un poco la improvisación en la que está metida, y yo no veo al coordinador de la campaña, yo no veo esa estructura. Entonces, si este desorden aparente continúa, pues a pesar de que Xóchitl tenga muchos atributos, enfrente tiene a otra candidata que es Sheinbaum, que tiene muy pocos atributos, que es muy aburrida, que tiene un tono de voz muy malo, pero que sin embargo se ve más disciplinada, más ordenada, más profesional, y al final del día, pues eso puede ser más redituable que el atractivo de la persona en medio de una campaña que no se ve todavía ordenada. Claro.
no le alcanza, ¿no? Oye, algo pasó con tu imagen. Sí, me volví como un Sí, un fantasma. fantasmita, sí, como un fantasmita. Oye, Luis Ya, Carlos, aquí estoy. eso es muy lamentable, ¿no? Más allá de preferencias de la gente, de quienes nos siguen, etcétera, es muy lamentable que Xóchitl no haya podido darle cohesión a todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, porque yo creo que el país necesita balance democrático. Sin duda. Al margen de quién gane la presidencia, requerimos un Congreso balanceado, distribución equitativa del poder. Si Morena gana todo, este país va a entrar en una ruta de riesgo político enorme. Va a haber una sed de comerse el pastel completo. Hay muchos grupos en Morena que quieren hacer un cambio radical. Y si obtuvieran la mayoría calificada por alguna razón que hoy no veo, pero que ocurriese, entonces el país va a entrar en una ruta de radicalización muy peligrosa. Por eso es que la candidatura de Xóchitl ha sido tan bienvenida, porque ha metido un balance en las expectativas del resultado. Pero este estancamiento de su campaña, este desorden, claramente pueden generar desánimo y que mucha gente o se abstenga o diga, bueno, pues ya Claudia puede ser la mejor opción y entonces que todo el mundo vote por Morena. Y si tú a eso le añades la incursión de Samuel García el día de ayer, que puede ser atractivo en un segmento del electorado, yo creo que un segmento acotado, pues claramente esto puede llevar a que al final del día Morena, aunque no tenga la preferencia masiva de la gente, acabe ganando muchos legisladores por todas estas circunstancias y entonces el 1 de septiembre del próximo año nos amanezcamos con que López Obrador presente una iniciativa para cambiar a la Corte, para desaparecer al INE y ahí sí vamos a lamentar muchísimo todo esto, Adel. Sí, sin duda. Oye, ¿cuánto puede crecer Samuel García? Yo creo que es un candidato atractivo, es una pareja muy atractiva, tiene una esposa encantadora. ¿Cuánto puede crecer Samuel García? Fue una buena decisión de Movimiento Ciudadano, ahora sí que un buen movimiento político electoral. Digo, hasta pasadas las horas se pensaba que se iba a registrar Marcelo Ebrard, ¿no? Y había quien decía, se puede ir a tercios la elección en todo caso. Pero Samuel, ¿cuánto puede crecer Luis Carlos? Mira, primero déjame hacer un comentario sobre la persona. A ver. Bueno, primero sobre el partido. A mí me parece que el Movimiento Ciudadano se está equivocando. Está además siendo muy demagógico con esta idea de que ellos son la política del futuro en contra de la política del pasado. Esta idea de que ellos van a ser la tercera opción, yo no la veo por ningún lado. Y están escogiendo a un candidato que desde mi punto de vista es un populista en el sentido de que aprovecha símbolos, aprovecha a la esposa, aprovecha al bebé, que tiene un discurso de ataque a los medios de comunicación que lo critican, solo hace lo que es necesario para quedar bien en redes sociales. ¿Ha hecho cosas buenas en Nuevo León? Pues sí, pero lleva apenas 2 años y está incumpliendo. Entonces, a mí me parece que la persona, a mí no me gusta, a mí me parece que el populismo al final daña porque hace que los gobernantes se vuelvan esclavos de la popularidad de la gente y esto a mí no me gusta. Pero la pregunta tuya era, ¿qué tanto puede crecer? Yo creo que tiene un espacio porque pues, es alguien disruptivo, es alguien que es desparpajado, es provocador. Y yo creo que para un segmento de jóvenes apáticos, que son casi todos los que están entre 19 y 29 años, que les vale la política, que participan solamente en un 30-35%, son los más abstencionistas, pues Samuel claramente puede ser inatractivo, entonces puede crecer. Yo siento que este crecimiento, sin embargo, se va a moderar o se va a desinflar al final de la contienda porque al final la elección va a ser polarizada entre dos. Y que entonces los que apoyen a Samuel se van a dar cuenta de que, bueno, pues no va a ganar, mejor apoyo a quien sí puede ganar. Y yo creo que ahí se va a desinflar. Pero sin duda va a causar un efecto de distracción y eso creo que al final va a acabar por beneficiar a Morena.
Le va a esa es otra cosa. A ver, Dante Delgado es un tipo bastante inteligente, tú lo conoces bien. Él ha dicho que hay un gran distanciamiento con López Obrador, pero pareciera que está jugando a favor de López Obrador. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que al margen de que estén puestos de acuerdo o no, yo creo que Dante está jugando al final del día y va a beneficiar a Morena. Si no lo está haciendo para ayudar a su amigo o su ex amigo, al final el resultado va a ser ese. Así es que creo que no hay duda de que eso es y que esto al final pues va a contribuir a que el balance democrático que México necesita no se alcance. Ahora, yo creo que es válido que el Movimiento Ciudadano decida ir solo, pero lo que yo creo es que en términos de que ellos son la verdadera tercera fuerza y que ellos son un partido de oposición, queda mucho que desear. Samuel García lo hemos escuchado en las últimas semanas. Su discurso es básicamente anti-PRI-PAN, de tal forma que el impacto al final del día va a ser en contra del PRI y del PAN, no en contra del gobierno, de tal forma que en un sentido pues le están haciendo el juego al gobierno. Oye, ¿y Marcelo? Ahora sí que ¿y Marcelo? Yo estoy muy sorprendido, Adela, porque una persona que presuntamente tenía un gran talento, una gran estrategia, una gran visión de la política, pues acaba por ser nada de lo anterior. No nos ha dicho a dónde va, parece que no tiene la valentía suficiente para romper, anunció una impugnación que ni la han resuelto, iba a ser candidato de MC y no lo va a hacer. Dijo que podía formar un partido político, pero eso ocurre hasta 2025. Entonces, lo que va a anunciar en unos minutos, yo no sé qué va a hacer. Yo no veo que sea algo relevante. Seguramente nos dirá que va a seguir en la lucha, pero eso políticamente hablando no vale nada. Entonces, yo siento que Marcelo es una de las grandes decepciones de los últimos años en el país, de un político que tenía una gran expectativa y que la dilapidó por falta de agallas o porque en realidad no tiene tanto talento como se pensaba. Por cierto, el otro que también me sorprendió mucho es Ricardo Monreal, un político que hace un año generaba un enorme entusiasmo, expectativa, pero a partir de que dijo que para él era más importante el amor de López Obrador que su dignidad personal. Que prefería no ser nada, pues se le concedió, Al extremo de que hoy ni siquiera pudo ser candidato a la Ciudad de México y acaso será candidato a senador, no lo sé, pero es la debacle de un político de una manera sorprendente. Sí, que además son políticos ambos sólidos, robustos, bueno, así los leíamos y los veíamos, ¿no? Muy completos. Así es, efectivamente, pero de repente hay sorpresas y esta es una gran sorpresa, la de Marcelo Ebrard para mal. Yo no veo qué puede ofrecer más tarde, salvo bla, bla, bla. Sí, como ha sido sus últimos mensajes, ¿no? La verdad, que a las 10 de la mañana dará un mensaje, dijo, sobre su futuro político. Yo no sé cuál pudiera ser su futuro político. Te agradezco mucho, Luis Carlos, espero verte pronto. Te mando un abrazo. Claro que sí, Adela. Gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, en este mismo canal de La Saga, uno de mis programas favoritos, se te estuvo Di y Di. Y entonces, pues,